Título del vídeo bomba. ¿Hande y Kerem agrandan la familia? El secreto de su refugio de amor revelado. Guión del vídeo Hola, familia de amantes de las series turcas, y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado circulando por las redes sociales y que ha encendido todas las alarmas del fandom, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos talentosísimos actores que nos robaron el corazón en Sen Kalkam. Los rumores de un posible bebé en camino han estado sonando con fuerza, y hoy vamos a analizar toda la información disponible, además de echar un vistazo a su supuesto nido de amor, ese lugar especial donde, según las noticias, están construyendo su futuro juntos. Pero tranquilos, que no solo vamos a hablar de chismes, también vamos a repasar algunas de sus mejores series y entender por qué esta pareja sigue siendo tan fascinante para todos nosotros. Antes de que me emocione demasiado y empiece a gritar como fan loca, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Subimos contenido todas las semanas sobre las últimas noticias, los dramas más emocionantes y, por supuesto, sobre nuestros actores favoritos. Así que si aman las series turcas tanto como nosotros, este es su lugar. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de rumores y amor turco. Empecemos con el plato fuerte, Hande y Kerem, papás. Como les comentaba, los rumores son fuertes. Todo comenzó con algunas fotos en redes sociales donde se veía a Hande con ropa un poco más holgada de lo habitual, y claro, la imaginación de los fans voló. Luego empezaron a circular noticias sobre la compra de una nueva propiedad, un lugar alejado del bullicio de Estambul, con mucho espacio y rodeado de naturaleza. Perfecto para criar a un bebé, según algunos. Si bien ninguno de los dos ha confirmado ni negado nada, la especulación está a tope. Y seamos honestos, ¿quién no querría ver a estos dos convertidos en padres? Sería una explosión de belleza y talento genético seguro. Ahora, antes de que nos dejemos llevar por la emoción y empecemos a imaginar la carita del mini Bürsin o la mini Erçel, vamos a poner un poco de contexto y a repasar las carreras de estos dos talentos. Empecemos con Hande Erçel. Esta actriz, modelo y ahora también empresaria, saltó a la fama con Güneşler, una serie juvenil donde interpretó a Selin Yılmaz. Esta serie fue un boom en Turquía y la catapultó al estrellato. El género es drama juvenil con toques de romance y comedia, lo que la hizo muy atractiva para el público adolescente. Hande interpretaba a una joven rebelde y con mucho carácter, un papel que le sentó como anillo al dedo y que demostró su versatilidad como actriz. Profundizando un poco más en Güneşler, la serie no solo fue un trampolín para Hande, sino que también exploró temas importantes para la juventud turca, como la búsqueda de la identidad, las presiones familiares y los primeros amores. El personaje de Selin, con su espíritu indomable y su lealtad a sus amigas, resonó fuertemente con la audiencia femenina. La serie también destacó por su banda sonora pegadiza y por el vestuario moderno y juvenil de Hande, que se convirtió en una referencia de estilo para muchas jóvenes. Pero sin duda el papel que la consagró a nivel internacional fue el de Eda YLDZ en Sen Kalkam. Esta comedia romántica, donde compartió pantalla con Kerem Bürsin, fue un fenómeno global. La trama es sencilla pero adictiva. Eda, una florista que pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia, culpa a Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto. Para recuperar su beca, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso. Como se imaginan, del odio al amor hay un paso, y la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Sen Kalkam es relevante para el tema de hoy porque, además de ser la serie que los unió sentimentalmente, también nos permitió conocerlos como actores y ver la increíble conexión que existe entre ellos. Un dato interesante sobre la serie es que inicialmente no se esperaba que tuviera tanto éxito. Se planeó como una serie de verano, pero la buena recepción del público hizo que se extendiera por varias temporadas. Y por supuesto, el romance entre Hande y Kerem en la vida real solo aumentó el interés del público. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno cultural. La popularidad de la serie también impulsó las redes sociales de Hande y Kerem, que vieron aumentar sus seguidores a cifras astronómicas. Los fans de todo el mundo crearon comunidades online dedicadas a la serie, compartiendo memes, vídeos y análisis de cada episodio.
La química entre Hande y Kerem era tan evidente que los fans no tardaron en especular sobre una posible relación en la vida real, y sus deseos finalmente se hicieron realidad. Ahora hablemos un poco de Kerem Bürsin. Este actor, productor y modelo tiene una historia un poco diferente a la de Hande. Kerem vivió en varios países durante su infancia y adolescencia debido al trabajo de su padre, lo que le dio una perspectiva global y lo expuso a diferentes culturas. Esto se refleja en su forma de actuar y en su dominio del inglés, que le ha abierto puertas en proyectos internacionales. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la serie americana Sharktopus, una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, pero que le sirvió como trampolín para su carrera en Turquía. Aunque Sharktopus no fue un éxito de crítica, le dio a Kerem la oportunidad de trabajar en una producción internacional y de adquirir experiencia frente a las cámaras. La película también le permitió desarrollar sus habilidades en inglés, lo que le sería muy útil en el futuro. Kerem ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de esta experiencia en su carrera, ya que le enseñó a ser adaptable y a trabajar en diferentes entornos. En Turquía, Kerem se dio a conocer con la serie Güneşi Beklerken, donde interpretó a Kerem Sae, un joven problemático y rebelde. Esta serie, al igual que Güneş Inkler, fue muy popular entre el público juvenil. El género es drama juvenil con toques de acción y romance. Kerem demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices, lo que le valió el reconocimiento de la crítica y del público. Güneşi Beklerken exploró temas como el bullying, la amistad y la lealtad, resonando con una audiencia joven que se identificaba con los personajes y sus problemas. El personaje de Kerem Sae era un joven con un pasado difícil, que luchaba por encontrar su lugar en el mundo. La actuación de Kerem fue elogiada por su autenticidad y por su capacidad para transmitir las emociones complejas de su personaje. La serie también contó con una banda sonora muy popular, que contribuyó a su éxito entre el público juvenil. Pero al igual que Hande, su gran salto a la fama internacional llegó con Sen Kalkam. Su interpretación de Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador que se enamora de la espontánea Eda, lo convirtió en un ícono. Kerem le dio a Serkan una profundidad y una vulnerabilidad que lo hicieron irresistible para el público. Un dato interesante sobre Kerem es que él mismo se involucró en la producción de Sen Kalkam, lo que demuestra su pasión por la actuación y su compromiso con el proyecto. Además de actuar, Kerem ha demostrado su interés por temas sociales y políticos, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre diferentes causas. La interpretación de Kerem de Serkan Bolat fue clave para el éxito de Sen Kalkam. Su capacidad para transmitir la complejidad emocional del personaje, que pasaba de ser un hombre frío y distante a un hombre enamorado y vulnerable, cautivó a la audiencia. Kerem también aportó su propia creatividad al personaje, trabajando en estrecha colaboración con los guionistas y directores para desarrollar su arco narrativo. Su compromiso con el proyecto se tradujo en una actuación memorable que lo catapultó a la fama internacional. Además de su trabajo como actor, Kerem también ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y políticas, como la igualdad de género, la protección del medio ambiente y los derechos de los animales. Volviendo al tema central del vídeo, el supuesto nido de amor. Las noticias hablan de una casa de campo en las afueras de Estambul, con un jardín enorme, una piscina y todas las comodidades. Un lugar perfecto para escapar del estrés de la ciudad y disfrutar de la naturaleza. Si bien no hay fotos oficiales del interior de la casa, algunos medios han publicado descripciones detalladas, hablando de una decoración rústica y acogedora, con muebles de madera y colores cálidos. Un ambiente ideal para formar una familia, ¿no creen? La elección de una casa de campo alejada del bullicio de Estambul podría indicar que Hande y Kerem están buscando un lugar tranquilo y privado para construir su futuro juntos. La descripción de la casa con su decoración rústica y acogedora sugiere que la pareja valora la comodidad y la conexión con la naturaleza. El jardín enorme y la piscina serían ideales para relajarse y disfrutar del tiempo libre, mientras que las comodidades modernas garantizarían una vida confortable. Si los rumores son ciertos, esta casa podría ser el lugar perfecto para que Hande y Kerem formen una familia y disfruten de una vida feliz y tranquila. Ahora, dejando un poco de lado los rumores y centrándonos en el talento de estos dos actores, quiero hablarles de otras series en las que han participado y que vale la pena ver. Hande, por ejemplo, protagonizó Azize, una serie dramática con toques de acción. En esta serie Hande interpreta a Azize, una joven enfermera que busca venganza por la muerte de su familia.
Es un papel muy diferente al de Eda en Senkalkam, y Ande demuestra su versatilidad al interpretar a un personaje fuerte, decidido y con una gran carga emocional. Azize permitió a Ande demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y dramáticos. Su actuación fue elogiada por su intensidad y por su capacidad para transmitir el dolor y la determinación de Azize. La serie también destacó por su trama intrigante y por sus escenas de acción emocionantes. Aunque Azize no tuvo tanto éxito como Senkalkam, fue una oportunidad para Ande demostrar su versatilidad como actriz y de explorar un género diferente. Por su parte, Kerem protagonizó Yasamayanlar, una serie de vampiros producida por Netflix. En esta serie, Kerem interpreta a Dmitri, un vampiro rebelde que busca venganza. Es una serie oscura, con mucha acción y efectos especiales. Es interesante ver a Kerem en un papel tan diferente, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y personajes. Yasamayanlar fue un proyecto ambicioso que permitió a Kerem explorar un género completamente diferente a lo que había hecho antes. Su interpretación de Dmitri fue elogiada por su carisma y por su capacidad para transmitir la rebeldía y la oscuridad del personaje. La serie también destacó por sus efectos especiales y por su trama intrigante, que exploraba temas como la inmortalidad, la venganza y la redención. Aunque Yasamayanlar no fue un éxito masivo, fue una oportunidad para Kerem de demostrar su versatilidad como actor y de expandir su alcance internacional. Pero más allá de sus proyectos individuales, la química entre Ande y Kerem es innegable. Y eso es lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su relación, que comenzó en el set de Senkalkam, ha sido objeto de atención constante por parte de los medios y de los fans. Y aunque han tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, es inevitable que cada uno de sus movimientos sea analizado al detalle. La relación entre Ande y Kerem ha sido una fuente constante de fascinación para los fans de Senkalkam. Su química en la pantalla era tan evidente que los fans no tardaron en especular sobre una posible relación en la vida real. Cuando finalmente confirmaron su relación, los fans celebraron con entusiasmo. Sin embargo, la atención constante de los medios y los fans también ha ejercido presión sobre la pareja, que ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. A pesar de los desafíos, Ande y Kerem han logrado construir una relación sólida y duradera, que sigue siendo una fuente de inspiración para sus fans. Y es precisamente esa atención mediática la que ha alimentado los rumores de un posible embarazo. Cada foto, cada comentario, cada gesto es interpretado como una señal. Pero al final, solo ellos saben la verdad. Y sea cual sea, les deseamos lo mejor. Si deciden formar una familia, estaremos aquí para celebrarlo con ellos. Y si no, seguiremos disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla. La especulación sobre un posible embarazo de Ande ha sido impulsada por varios factores, incluyendo su reciente aparición con ropa holgada, la compra de una casa de campo y la falta de desmentido oficial por parte de la pareja. Los medios de comunicación y los fans han analizado cada detalle de sus vidas, buscando pistas que confirmen o desmientan los rumores. Sin embargo, es importante recordar que la vida privada de Ande y Kerem les pertenece solo a ellos, y que tienen derecho a mantenerla alejada de los focos si así lo desean. Sea cual sea la verdad, lo importante es que Ande y Kerem sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras con éxito. En resumen, el rumor de que Ande y Kerem podrían estar esperando un bebé ha causado furor en las redes sociales. Aunque no hay confirmación oficial, la especulación sigue creciendo. Hemos repasado sus carreras destacando Senkalkam como la serie que los unió y los catapultó a la fama internacional. También hemos hablado de otros proyectos interesantes en los que han participado, demostrando su talento y versatilidad como actores. Y por supuesto hemos analizado el supuesto nido de amor donde, según las noticias, están construyendo su futuro. Llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de Ande y Kerem. Ahora quiero saber su opinión, ¿creen que Ande y Kerem serán padres pronto? ¿Cuál es su serie favorita de Ande o Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo.
Muchísimas gracias por vernos. Adiós.